Capítulo 1. La historia de Bill. La fiebre de la guerra era en el pueblecillo. Capítulo 1. La historia de Bill. La fiebre de la guerra era alta en el pueblecito de Nueva Inglaterra al que fuimos destinados los jóvenes oficiales de Plattsburgh. Nos sentimos muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaron a sus casas y nos trataban como héroes. Allí estaban el amor, los aplausos y la guerra, momentos sublimes con intervalos de júbilo. Por fin, estaba yo viviendo la vida y en medio de esa conmoción descubrí el licor. Al descubrirlo, olvidé las serias advertencias y los prejuicios que mi familia. Al descubrirlo, olvidé las serias advertencias y los prejuicios de mi familia respecto a la bebida. Llegó el momento en que nos embarcamos para Europa. Entonces me sentí muy solo y nuevamente recurrí al alcohol. Desembarcamos en Inglaterra. Visité la catedral de Winchester. Muy conmovido me dediqué a pasear por sus exteriores y llamó mi atención una vieja lápida en la que leí esta inscripción: aquí yace un ganadero de Hampshire, quien encontró su muerte bebiendo la cerveza fría. Un buen soldado nunca es olvidado, sea que muera por un mosquete o por una jarra de cerveza. Amenazadora advertencia a la que no hice caso. Veterano de guerra en el extranjero, a la edad de 22 años regresé a mi hogar. Me imaginaba ser un líder, porque no es cierto que los hombres de mi batería se habían dado. Veterano de guerra en el extranjero, a la edad de 22 años regresé a mi hogar. Me imaginaba ser líder, porque no era cierto que los hombres de mi batería me habían dado una muestra de su especial estimación. Yo imaginaba que, por mi talento, por el liderazgo, llegaría a estar al frente de importantes empresas que manejaría con sumo aplomo. Seguí un curso nocturno de leyes y obtuve un empleo como investigador en una compañía de seguros. Había emprendido el camino para lograr el triunfo y le mostraba al mundo lo importante que yo era. Mi trabajo me llevaba a Wall Street y poco a poco empecé a interesarme en el mercado de valores, en el que muchos perdían dinero pero algunos se hacían muy ricos. ¿Por qué no había de ser yo uno de estos afortunados? Estudié economía y comercio al igual que leyes. Como alcohólico potencial que era, estuve a punto de ser suspendido en leyes. En uno de los exámenes finales estaba demasiado borracho para pensar o escribir. Aunque mi manera de beber todavía no era continua, preocupaba a mi esposa. Teníamos largas conversaciones al respecto en las que yo desvanecía sus temores, argumentando que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos, que las majestuosas concepciones de la filosofía habían sido originadas así. Cuando terminé el curso de leyes comprendí que esta profesión no era para mí. El atrayente torbellino de Wall Street me tenía en sus garras. Los líderes de los negocios y en las finanzas eran mis héroes. De esta aleación de la bebida y la especulación comencé a forjar el arma que un día se convertiría en un boomerang y casi me haría pedazos. Viviendo modestamente, mi esposa y yo ahorrábamos $1,000 que invertimos en unos valores que entonces estaban a precio bajo y que no eran muy populares. Acertadamente pensé que algún día tendrían una considerable alza. No pude convencer a mis amigos corredores de bolsa que se
no pude convencer a mis amigos corredores de bolsa que me enviaran en una gira para visitar fábricas y otros negocios. Sin embargo, mi esposa y yo decidimos hacerla. Desarrollé la teoría de que la mayoría de la gente perdía dinero con sus valores debido a una falta de conocimiento de los mercados. Después descubrí muchos otros motivos. Renunciamos a nuestros empleos y emprendimos la marcha en una motocicleta cuyo carro lateral abarrotamos con una tienda de campaña, cobertores, una muda de ropa y 3 enormes libros de consultas para asuntos financieros. Nuestros amigos pensaron que debían nombrarse una comisión para investigar nuestra locura. Tal vez tenían razón. Habían tenido algunos éxitos con la especulación y por ello tenían algún dinero. Aunque una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar, había tenido algunos éxitos con la especulación y por ello teníamos algún dinero. Aunque una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar nuestro pequeño capital. Este fue el único trabajo manual honrado que hice en mucho tiempo. En un año recorrimos toda la parte este de los Estados Unidos. Al finalizar el año, mis informes a Wall Street me valieron un puesto ahí en una cuenta muy liberal para mis gastos. Una operación de bolsa nos dejó un beneficio de varios miles de dólares en ese año. Durante algunos años más, la fortuna me deparó aplausos. Había triunfado. Mis ideas, mi criterio eran seguidos por muchos al son de ganancias en papel. La gran bonanza de finales de los 20 estaba en plena ebullición y expansión. La bebida estaba ocupando un importante lugar en mi vida y en la euforia que tenía. Se hablaba a gritos en los centros de jazz de Manhattan. Todos gastaban miles y hablaban de millones. Podían burlarse los que quisieran, al diablo con ellos. Tuve entonces amplias relaciones con amigos de ocasión. Mi manera de beber asumió proporciones más serias, pues bebía todos los días y casi todas las noches. Las advertencias de mis amigos terminaban en pleito y me convertí en un lobo solitario. Hubo muchas escenas desagradables en nuestro suntuoso apartamento. De hecho, no hubo infidelidad de mi parte porque el ser fiel a mi esposa y el emborracharme evitaban totalmente que me enredara en estos líos. En 1929 contraje la fiebre del golf. Inmediatamente nos fuimos al campo, mi esposa a aplaudirme y yo a superar a Walter Hagen. Pero el licor me ganó antes de que pudiera alcanzar a Walter. Empecé a estar tembloroso por las mañanas. El golf me permitía beber todos los días y todas las noches. Me causaba satisfacción pasear por el exclusivo campo de golf que tanto admiraba de muchacho, luciendo la impecable tez tostada que suelen tener los caballeros acomodados. El banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de cheques grandes. En octubre de 1929 se derrumbó repentinamente el mercado de valores en Nueva York. Después de uno de estos días infernales, me fui tambaleando al bar de un hotel a la oficina de un corredor de bolsa. Eran las 8. 5 horas después del cierre de esta, el indicador de cotizaciones todavía matraqueaba azorado. Vi una pulgada de la cintilla con la inscripción XYZ-32.
En la mañana estaba a 52. Estaba arruinado y muchos de mis amigos también. Los periódicos daban las noticias de que individuos que saltaban de las distintas torres de Wall Street. Eso me repugnó. Yo no saltaría. Regresé al bar. Mis amigos estaban perdiendo varios millones. ¿De qué me preocupaba yo? Mañana sería otro día. Mientras bebía, la antigua y fiera determinación de triunfar se apoderó de mí nuevamente. A la mañana siguiente telefoné a un amigo de Montreal. Le quedaba bastante dinero y creía que era mejor que yo fuera al Canadá. Por primera vez estábamos viviendo en la forma en que nos habíamos acostumbrados. Me sentía como Napoleón regresando de Elba. Para mí no habría Santa Elena, pero la bebida me ganó la partida otra vez. Estábamos arruinados. Nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa. Nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa. Encontré trabajo y lo perdí luego por causa de un lío con un chofer de taxi. Gracias a Dios, nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en 5 años, ni estar sobrio casi un solo momento. Mi esposa empezó a trabajar en una tienda, llegando agotada a casa para encontrarme borracho. En los círculos de la bolsa se llegó a considerarme como un allegado indeseable. El licor dejó de ser un lujo, se convirtió en una necesidad. Mi dosis cotidiana era de 2 a 3 botellas de ginebra de fabricación casera. En ocasiones, alguna pequeña operación me dejaba unos cuantos dólares con los que pagaba mis deudas en barras y tiendas de licor. Esta situación se prolongaba indefinidamente y empecé a despertar tremendamente tembloroso. Necesitaba beber una copa de ginebra seguida de una docena de botellas de cerveza para poder desayunar. A pesar de esto, aún creía que podía controlar la situación y tenía periodos de sobriedad que hacían renacer las esperanzas de mi esposa. Paulatinamente las cosas empeoraban. Tomó posesión de la casa el hipotecario, murió mi suegra, mi esposa y mis suegros se enfermaron. En esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Las acciones estaban en un punto bajo en 1932 y en alguna forma yo había integrado un grupo de compradores. Mi participación en las utilidades sería ventajosa, mi participación en las utilidades sería ventajosa, pero entonces emprendí una borrachera tremenda y esta oportunidad se esfumó. Desperté. Esto no podía seguir. Me di cuenta de que no podía tomar ni una copa. Dejaría de beber para siempre. Anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez había seriedad en mi actitud. Mi esposa así lo creía y yo también. Poco después llegué borracho a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución? Sencillamente no la había. Alguien me había puesto una copa enfrente y la tomé. ¿Estaba yo loco? Empecé a pensarlo. ¿Por qué tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura? Renovando mi resolución, hice otra prueba. Pasó algún tiempo. Renovando mi resolución, hice otra prueba. Pasó algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el engreimiento. Renovando mi resolución, hice otra prueba. Pasó algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el engreimiento. Podía reírme de la ginebra. Tenía todo lo necesario. Un día entré a un café para usar el teléfono.
En menos que canta un gallo, estaba golpeando el mostrador de la barra y preguntando cómo había sucedido. Mientras el whisky se me subía a la cabeza, me decía que la próxima vez lo haría mejor, pero que, por lo pronto, lo sensato era emborracharme bien, y así lo hice. El remordimiento, el terror y la desesperación de la mañana siguiente son inolvidables. No tenía suficiente valor para luchar. Mis pensamientos volaban descontrolados y me atormentaba el terrible presentimiento de una calamidad. Casi no me atrevía a cruzar la calle por miedo a que me atropellara algún camión. Apenas comenzó a amanecer, entré a un lugar que permanecía abierto día y noche, y ahí me sirvieron una docena de vasos de cerveza que calmó mis atormentados nervios. En un periódico leí que el mercado de valores se había derrumbado de nuevo. Bueno, pues yo también. El mercado podía recuperarse, pero yo no. Resultaba duro pensarlo. ¿Debía suicidarme? No, ahora no. Entonces me envolvió una densa niebla mental. Con ginebra se arregla todo. Por lo pronto, 2 botellas y a olvidar. La mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos, ya que los míos soportaron esta agonía más de 2 años. Cuando el terror y la locura se apoderaban de mí por la mañana, había veces que robaba a mi esposa el poco dinero que tenía en su bolso. Otras veces me asomaba a la ventana y sentía un vértigo y me paraba vaciladamente frente al botín del baño en el que sabía que había veneno y me decía que yo era un débil. Mi mujer y yo íbamos de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, tratando de escapar. Luego hubo una noche infernal en la que creí que iba a saltar por la ventana. Como pude, llevé el colchón al piso de abajo para no saltar al vacío. Fue a verme un médico y me recetó un fuerte sedante. Al día siguiente estaba tomando el sedante y la ginebra. Esta combinación pronto me causó un descalabro. Temía que enloqueciera, y yo también. Comía poco o nada porque no podía hacerlo, y mi peso llegó a ser de 50 libras menos del normal. Mi cuñado es médico, y gracias a él y a mi madre se me internó en un hospital Mi cuñado es médico, y gracias a él y a mi madre se me internó en un hospital para la rehabilitación física y mental de alcohólicos, conocido nacionalmente. Bajo el tratamiento de una belladona se aclaró mi cerebro. La hidrotermia y los ejercicios ligeros ayudaron mucho. Lo mejor de todo fue que conocí un médico que me explicó mi caso, diciéndome que, aunque yo había actuado egoístamente, también era cierto que estaba gravemente enfermo, física y mentalmente. Me produjo cierto alivio enterarme de que la voluntad del alcohólico se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir el licor, aunque en muchos aspectos pueda seguir siendo fuerte. Estaba explicando mi proceder ante un deseo vehemente de dejar de beber. Comprendiendo ahora, me sentí alentado por nuevas esperanzas. Durante 3 meses las cosas marcharon bien. Iba a la ciudad con regularidad y hasta ganaba algún dinero. Seguramente en esto estaba la solución, conocerme a sí mismo. Pero no lo estaba, porque llegó el día temible en el que volví a beber. La trayectoria de mi decaimiento físico y moral descendió con la curva que describe el esquiador en un salto de altura. Después de algún tiempo regresé al hospital. Me parecía que aquello era el fin, la caída del telón. Mi esposa, fatigada y desesperada, recibió el informe
de que en un año todo cambiaría con una falla del corazón, delirium tremens, o tal vez un reblandecimiento cerebral, pero no lo estaba, porque llegó el día terrible que volví a beber. La trayectoria de mi decaimiento físico y mental descendió con la curva que describe el esquiador en un salto de altura. Después de algún tiempo regresé al hospital. Me parecía que aquello era el fin, la caída del telón. Mi esposa, fatigada y desesperada, recibió el informe de que en un año todo acabaría con una falla al corazón, delirium tremens o tal vez un reblandecimiento cerebral. Pronto tendría que llevarme a un manicomio o a una funeraria. No tenía que decírmelo, lo sabía casi acogida con regocijo. No tenía que decírmelo, lo sabía y casi acogida con un regocijo la idea. No tenía que decírmelo, lo sabía y casi acogía con regocijo la idea. Fue un golpe devastador para mi orgullo. Yo, que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, de mi capacidad para vencer obstáculos, estaba por fin acorralado. Ahora me sumiría en la oscuridad, uniéndome al interminable desfile de borrachines que me precedían. A pesar de todo, habíamos sido muy felices, mi esposa y yo. ¿Qué no hubiera dado yo para reparar los daños? Pero eso ya había pasado. No hay palabras para describir la soledad y la desesperación que encontré en ese Senegal de autoconmiseración. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más, estaba hundido. El alcohol era mi amo. Tembloroso, salí del hospital totalmente doblegado. El temor me sostuvo sin beber por algún tiempo, pero volvió la locura insidiosa de la primera copa y el día del armisticio de 1934 volví a empezar. Todos se resignaron a la certeza de que me tendrían que encerrar en algún sitio o que, dando tumbos, llegaría a mi fin miserable. Qué oscuro parecía todo antes de amanecer. En realidad, eso era el principio de mi última borrachera. Pronto sería lanzado como una catapulta hacia lo que doy en llamar cuarta dimensión de la existencia. Llegaría a ser lo que son la felicidad y la tranquilidad, el ser útil en un mundo de vivir que va siendo más maravilloso a medida de que transcurre el tiempo. Al finalizar aquel frío mes de noviembre, estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo. Con cierta satisfacción pensé que tenía... Al finalizar aquel frío del mes de noviembre, estaba sentado en la cocina de mi casa. Con cierta satisfacción pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo. Dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes del amanecer. Mis cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. La alegre voz de un antiguo compañero de colegio me preguntó si podía irme a ver. Estaba sobrio. No podía recordar ninguna ocasión anterior en la que mi amigo hubiese llegado a Nueva York en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia alcohólica. ¿Cómo había logrado escapar? Sin preocuparme de su bienestar, solo pensé en revivir el espíritu de días pasados. Hubo una ocasión en que alquilamos un avión para
completar la juerga. Su visita era un oasis en el desierto de la futilidad. La misma cosa, un oasis. Los bebedores son así. Se abrió la puerta y ahí estaba él. Fresco. Se abrió la puerta y ahí estaba él. Fresco el cutis y radiante. Había algo en sus ojos. Era inexplicablemente diferente. ¿Qué era lo que había sucedido? En la mesa le serví una copa, no la aceptó. Desilusionado, pero lleno de curiosidad, me preguntaba qué le había sucedido al individuo. No era el mismo. Vamos, ¿de qué se trata?, le pregunté. Me miró a la cara, con sencillez y sonriendo contestó: tengo la religión. Me quedé estupefacto. Así que era eso. El pasado verano se abrió la puerta y ahí estaba él, fresco el cutis y radiante. Había algo en sus ojos. Era inexplicablemente diferente. ¿Qué era lo que le había sucedido? En la mesa le serví una copa. No la aceptó. Desilusionado, pero lleno de curiosidad, me preguntaba qué le había sucedido al individuo. No era el mismo. Vamos, ¿de qué se trata?, le pregunté. Me miró a la cara con sencillez y sonriendo me contestó: tengo la religión. Me quedé estupefacto. Así que era eso. El pasado verano un alcohólico chiflado y ahora sospechaba un poco más chiflado por la religión. Tenía esa mirada centellante. Sí, el hombre ciertamente ardía en fervor, pero ¿qué le dijeron? Pero que dijera disparates así le convenía. Me quedé estupefacto. Así que era eso. El pasado verano un alcohólico chiflado y ahora sospechaba un poco más chiflado por la religión. Tenía esa mirada centellante. Sí, el hombre ciertamente ardía en fervor, pero que dijera disparates así le convenía. Además, mi ginebra duraría más que sus sermones. Pero no desvarió. En una forma muy natural me contó cómo se había presentado. Pero no desvarió. En una forma muy natural me contó cómo se había presentado. Pero no desvarió. En una forma muy natural me contó cómo se habían presentado dos individuos ante el juez solicitando que suspendiera su interacción. Había expuesto una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción. Hacía 2 meses que sucedía eso y el resultado era evidente, surtió efecto. Había ido para pasarme su experiencia. Había ido para pasarme su experiencia, si yo quería aceptarla. Me sentía asustado, pero a la vez interesado. Tenía que estarlo, puesto que no había más remedio para mí. Estuvo horas hablando. Los recuerdos de la niñez acudieron a mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina, como en aquellos tranquilos domingos, oyendo la voz del ministro. Recordé la promesa del jurado Estuvo horas hablando. Los recuerdos de la niñez acudieron a mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina, como en aquellos tranquilos domingos, oyendo la voz del ministro. Recordé la promesa del juramento de temperancia que nunca firmé. El desprecio bonachón de mi abuelo para alguna gente de la iglesia y para sus actos. Su insistencia en que los astros realmente tenían Estuvo horas hablando. Los recuerdos de la niñez acudieron a mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina, como en aquellos tranquilos domingos, oyendo la voz del ministro. Recordé la promesa del juramento de temperancia, que nunca firmé. El desprecio bonachón de mi abuelo
para alguna gente de la iglesia y para sus actos. Su insistencia en que los astros realmente tenían su música y también su negociación del derecho que tenía el ministro de decirle cómo interpretar las cosas. Su falta de temor al hablar de poco antes de morir. Estos recuerdos surgían del pasado. Me hacía sentir un nudo en la garganta. Recordé aquel día en la pasada guerra, en la catedral de Winchester. Siempre había creído en un poder superior a mí mismo. Muchas veces me había puesto a pensar en estas cosas. Yo no era ateo. Pocas personas son en... Siempre había creído en un poder superior para mí. Muchas veces me había puesto a pensar en estas cosas. Yo no era ateo. Pocas personas lo son en realidad, porque esto significa tener una fe ciega en una extraña proposición de que este universo se originó en una cifra y de mucha raudo. Pocas personas lo son en realidad, porque esto significa tener una fe ciega en la extraña proposición de que este universo se originó de una cifra y de marcha raudo, sin destino. Mis héroes intelectuales, los químicos, los astrónomos y hasta los evolucionistas sugerían que eran grandes leyes y las fuerzas las que operaban, a pesar de las indicaciones indicaciones contrarias. Casi no tenía duda de que había de por medio una fuerza y un ritmo poderosos. ¿Cómo podía haber leyes tan perfectas e inmutables sin que hubiera una inteligencia? Sencillamente tenía que creer en un espíritu del universo que no conociera tiempo ni limitaciones, pero solo hasta aquí. De los clérigos y de las religiones del mundo, de esos precisamente era de los que yo me separaba. Cuando me hablaban de un Dios personal que era el amor, poder sobrehumano y dirección, me irritaba y mi mente se cerraba a esta teoría. A Cristo le concedía la certeza de ser un gran hombre, no seguido muy de cerca por aquellos que lo reclamaban. Su enseñanza moral óptima había adoptado para mí lo que me parecía convincente y no muy difícil, pero de lo demás no hacía caso. Las guerras que se habían librado, los incendios y los embrollos que las disputas religiosas habían facilitado me causaba repugnancia. Yo dudaba sinceramente de que, haciendo un balance, las religiones de la humanidad hubiesen hecho algún bien. A juzgar por lo que había visto en Europa, el poder de Dios en los asuntos humanos resultaba insignificante y la hermandad entre los hombres era una broma. Si existía el diablo, este parecía ser el amo universal y ciertamente me tenía dominado. Pero mi amigo, sentado frente a mí, confesó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado. Los médicos lo habían desahuciado. La sociedad estaba lista para encerrarlo. Como yo había admitido una completa derrota. Entonces, efectivamente, había sido levantado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. ¿Se había originado en él este poder? Obviamente no había sido así. No había existido en él más poder del que él mismo. ¿Se había originado en él este poder? Obviamente no había sido así. No había existido en él más poder del que había en mí mismo en ese momento, y en mí no había absolutamente ningún poder. Eso me dejó maravillado.
empezó a aparecer. Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que, después de todo, la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando con un corazón humano, algo que había hecho lo imposible. Aquí estaba trabajando en un corazón humano, algo que había hecho lo imposible. En esos mismos momentos revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pasado. Aquí estaba un milagro, sentado en la mesa frente a mí. En una voz alta proclamaba las buenas nuevas. Me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra. A pesar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaba en mí los vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra Dios todavía despertaba en mí cierta antipatía, y este sentimiento se intensificaba cuando hablaba de que podía haber un Dios y que mi fuente. A pesar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaba en mí los vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra Dios todavía despertaba en mí antipatía, y este sentimiento se intensificaba cuando hablaba de que podía haber un Dios y que para mí fuese personal. Esta idea no me agradaba. Podía aceptar conceptos tales como inteligencia creadora, mente universal o espíritu de la naturaleza, pero me resistía al concepto de un zar de los cielos, como zar de los cielos, por más amorosa que fuera su preponderancia. Desde entonces he hablado con decenas de personas que pensaban lo mismo. Mi amigo sugirió lo que entonces me pareció una idea original. Me dijo: ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo. Derribó la montaña de hielo intelectual a cuya Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podía partir en ese punto. Sobre una base completa y buena voluntad Solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior para mí. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podía partir de ese punto. Sobre una base completa y buena voluntad podía yo edificar lo que veía en mi amigo. ¿Quería tenerlo? Claro que sí, lo quería. Así me convencí de que Dios se preocupaba por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente. Al fin de mucho tiempo, vi, sentí y creí el velo del orgullo y Así me convencí de que Dios se preocupaba por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente. Al fin de mucho tiempo, vi, sentí y creí. El velo del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a la vista. El verdadero significado de mi experiencia en la catedral se me hizo evidente de golpe. Por un breve instante había necesitado y querido a Dios. Había tenido una humilde voluntad de que
estuviera conmigo, y vino. Pero su presencia fue borrada por los clamores mundanos, más aún por los que bullían dentro de mí, y así había sido siempre. Qué ciego había estado yo. En el hospital me quitaron el alcohol por primera vez. Se consideró indicado el tratamiento porque daba señales de delirium tremens. Allí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebía entonces para que se hiciera en mi voluntad. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que para mí mismo no era nada. El verdadero significado de mi experiencia en la catedral se me hizo evidente de golpe. Por un breve instante había necesitado y querido a Dios. Había tenido una humilde voluntad de que estuviera conmigo y vino, pero su presencia fue borrada por los clamores mundanos, más bien por los que bullían dentro de mí. Y así había sido siempre. Qué ciego había estado yo. En el hospital me quitaron el alcohol por última vez. Se consideró indicado el tratamiento porque daba señales de delirium tremens. Allí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebía entonces para que se hiciera en mí su voluntad. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Sin ningún temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me lo quitara de raíz. Desde entonces no he vuelto a beber ni una sola copa. Mi compañero de escuela fue a visitarme y lo puse al tanto de mis problemas y mis deficiencias. Hicimos una lista de las personas a quienes había dañado o contra las que tenía resentimientos. Yo expresé mi completa disposición para acercarme a esas personas. Admitiendo mis errores, nunca debía criticarlas. Repararía esos daños lo mejor que pudiese. Pondría a prueba mi manera de pensar con mi nuevo conocimiento consciente que tenía de Dios. De esta forma, el sentido común se convertiría en un sentido no común. Cuando tuviera en duda, permanecería en quietud y le pediría a él dirección y fortaleza para enfrentarme a mis problemas tal y como él lo dispusiera. En mis oraciones nunca pediría para mí, excepto cuando mis peticiones estuviesen relacionadas con mi capacidad para servir a los demás. Solamente entonces podría yo esperar recibir, pero eso solo sería en gran escala. Mi amigo prometió que cuando hiciera todo lo que entraría en mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto entraría en una nueva relación con mi Creador, Mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto, entraría en una nueva relación con mi Creador, que tendría los elementos de una manera de vivir que era la respuesta a todos mis problemas. La creencia en el poder de Dios, la más suficiente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y permanecer el nuevo orden de las cosas eran los requisitos esenciales. Sencillo, pero no fácil, tenía que pagarse el precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas debía acudir al Padre de la Luz que reside sobre todos nosotros. Estas eran proposiciones revolucionarias y drásticas, pero en el momento en que las acepté, el efecto fue
electrizante. Había un sentido de victoria seguido por la paz y la seguridad como nunca había conocido. Había una confianza total. Sentí que me levantaba tal como si respirara plenitud en el aire puro de la cumbre de una montaña. Generalmente Dios llega a la mayoría de los hombres gradualmente, pero el impacto en mí fue cabalmente súbito y profundo. Momentáneamente me alarmé y llamé a mi amigo el doctor para preguntarle si yo todavía estaba de acuerdo. Escuchó sorprendido mientras yo hablaba. Finalmente movió la cabeza diciendo: «Le ha sucedido a usted algo que no comprendo, pero es mejor que se aferre a ello. Cualquier cosa es mejor que lo que tenía usted». Ese buen doctor ve ahora a muchos hombres que han tenido tales experiencias. Sabe que son reales. Mientras estuve en el hospital, me vino la idea de que miles de los alcohólicos desahuciados que están felices teniendo lo que tan gratuitamente se... Mientras estuve en el hospital, me vino la idea de que había miles de alcohólicos desahuciados que estarían felices teniendo lo que tan gratuitamente se me había dado. Tal vez podría ayudar a algunos de ellos. Ellos a su vez podían trabajar con otros. Mi amigo había hecho hincapié en la absoluta necesidad de mostrar estos principios en todos los actos de mi vida. Era particularmente imperioso trabajar con nosotros, tal como él lo había hecho conmigo. La fe sin obras es fe muerta, me dijo. Cuán cierto es, tratándose de los alcohólicos, porque si un alcohólico falla en perfeccionar y en engrandecer su vida espiritual a través del trabajo y el sacrificio por otros, no podrá sobrellevar ciertas pruebas y decaimientos que vendrán más adelante. Si él no trabajaba, era seguro que volvería a beber, y si bebía, seguramente moriría. La fe estaría muerta entonces. Tratándose de nosotros es precisamente así. Mi esposa y yo nos entregamos con entusiasmo a la idea de ayudar a otros alcohólicos a resolver su problema. Afortunadamente fue así, porque las personas con las que había tenido relaciones en los negocios permanecieron escépticas por más de un año, durante el cual pude conseguir poco trabajo. No estaba muy bien entonces. Me acosaban olas de autoconmiseración y de resentimiento. Esto a veces casi me lleva a la bebida, pero pronto percibí que cuando todas las cosas medidas me fallaban, en el trabajo con los otros alcohólicos salvaba el día. Estando desesperado, he ido muchas veces a mi viejo hospital. Al hablar con alguien de ahí, me sentí asombrosamente reanimado, parado sobre mis propios pies. Es un designio para vivir que obra cuando las cosas se ponen duras. Empezamos a hacer muchos amigos y entre nosotros ha crecido una agrupación, la cual el ser parte es algo maravilloso. Sentimos la alegría de vivir aún bajo tensiones y dificultades. He visto a cientos de familias poner sus pies en el sendero y entrar por el camino por el que sí llegan a alguna parte. He visto componerse las situaciones domésticas más imposibles, peleas y amarguras de toda clase eliminadas. De todas clases eliminadas. He visto salir de manicomio a individuos para reasumir
un lugar vital en la vida de sus familias y de sus comunidades. Hombres y mujeres que recuperan su posición. No hay casi ninguna clase de dificultad y de miseria que no haya sido superada entre nosotros. En una ciudad del oeste hay un familiar de nosotros, de nuestra familia. Nos reunimos con frecuencia para que los recién llegados puedan encontrar la agrupación que ellos buscan. A estas reuniones informales suelen asistir entre 50 y 200 personas. Estamos creciendo en número, así como en fortaleza. Un alcohólico con sus copas es un ser despreciable. Nuestra lucha con ellos puede ser fatigosa, cómica o trágica. Un infeliz suicidio en mi casa. No podía o no quería darse cuenta de nuestra manera de vivir. Sin embargo, dentro de todo esto queda un amplio margen para divertirse. Me imagino que algunos pueden escandalizarse ante esta banalidad y ligereza, pero detrás de esto hay una gran seriedad. La fe tiene que operar en y a través de nosotros las 24 horas del día o de lo contrario pereceremos. La mayoría de nosotros creemos que ya no necesitamos buscar más la utopía. Tenemos entre nosotros aquí y ahora mismo un alcohólico con sus copas es un ser despreciable. Nuestra lucha con ellos puede ser fatigosa, cómica o trágica. Un infeliz se suicidó en mi casa. No podía o no quería darse cuenta de nuestra manera de vivir. Sin embargo, dentro de todo esto queda un amplio margen para divertirse. Me imagino que algunos pueden escandalizarse ante esta banalidad y ligereza, pero detrás de esto hay una gran seriedad. La fe tiene que operar en y a través de nosotros las 24 horas del día, o de lo contrario pereceremos. La mayoría de nosotros creemos que ya no necesitamos buscar más la utopía. La tenemos entre nosotros aquí y ahora mismo. Aquella charla de mi amigo en la cocina de mi casa se multiplica más cada día en un círculo creciente de paz en la tierra y la buena voluntad para los hombres. Bill W., cofundador de AA, murió el 24 de enero de 1971.